can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Hola amigos, me da mucho gusto volver a estar aquí con ustedes. El día de hoy traigo un video bastante sencillo, bastante corto, o eso espero, en el cual vamos a platicar acerca de algo que es muy preguntado por bastantes de los pacientes. Yo creo que en lo personal y en lo que yo creo que tenemos en común todos los médicos que practicamos de medicina privada. Esto es el por qué mi médico no me quiere atender por WhatsApp. Suena algo chistoso, algo que tal vez deberíamos conocer todos, pero pues no es así, y esto tiene mucho que ver con temas de una adecuada atención. ¿Por qué? Si yo como paciente me siento mal, tengo el contacto de mi médico de cabecera y le pregunto, ¿sabes qué? Me duele la cabeza, ¿qué me puedo tomar? En esa sola pregunta hay muchas implicaciones. ¿Por qué? Yo puedo tener un dolor de cabeza por estrés, puedo tener un dolor de cabeza que es a consecuencia de un trauma, o sea, que me haya golpeado, puedo tener un dolor de cabeza relacionado al aumento de la presión o a la disminución de la presión arterial, puedo tener un dolor de cabeza porque no haya dormido bien, porque haya tenido una impresión fuerte, porque tenga una descompensación, por ejemplo, anemia. Entonces, hay muchas enfermedades que pueden estar causando ese mismo síntoma. El hecho de estar pidiendo que se te asesore de qué es lo que puedes tomar implicaría muchos factores que tomar en cuenta. Así pues, si me duele la cabeza, lo primero que debería hacer pues, es tomarme un analgésico habitual, llámese el paracetamol. Yo sé que todos nos burlamos tal vez de que mi médico me está mandando paracetamol otra vez. ¿Por qué? Porque es un medicamento muy común que toda la gente conoce, y precisamente por eso tiene grandes alcances. El paracetamol, a pesar de ser un medicamento muy común, tiene bastantes beneficios, como es el que la mayoría de la gente lo va a tolerar. Lo va a tolerar bastante bien, y tiene efectos antipiréticos, o sea, para disminuir la fiebre. Tiene efectos analgésicos, o sea, sirve para controlar ciertos dolores musculares o inclusive de cabeza. Entonces, lo primero que puedo hacer es tomar un analgésico como el paracetamol. Si no hay respuesta, ahora sí tengo que acudir al médico a consulta presencial para que me valore todos esos aspectos que les acabo de comentar: mi presión arterial, mi azúcar, sepa el contexto de cómo inició ese dolor. O sea, estaba yo jugando, estaba brincando bajo el sol y de repente me empezó a doler la cabeza. Bueno, pues inclusive puedes tener un golpe de calor, ¿no? Estar deshidratada, y por ese simple hecho puede dolerte la cabeza. Pero entonces debemos de valorar diferentes aspectos en conjunto, y más si eres una persona que tiene otras enfermedades como diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, alguna enfermedad crónica inmunológica como artritis reumatoide, lupus eritematoso y muchas otras enfermedades que pueden estar asociadas a un simple dolor de cabeza. Entonces no es por chocante, no es porque no queramos ser buenos con ustedes, al contrario, queremos disminuirles un mal que potencialmente les podemos hacer si mandamos un medicamento a ciegas. Además, el hecho de acudir tú a tu consulta presencial inclusive puede sanar bastantes de las enfermedades que pueden estar cursando, como que a lo mejor me dolió la cabeza porque estaba empezando a desarrollar gripe. Entonces voy y me toman la temperatura y tengo fiebre y no lo sentía. Y estoy empezando con algo de escurrimiento nasal, congestión nasal, tengo tosecita, me duele la garganta, y ahí van saliendo a la luz bastantes síntomas que al momento yo no les doy importancia, pero que al momento del interrogatorio van surgiendo. Es por eso que te hacemos tantas preguntas cuando llegues a una consulta. No es porque queramos indagar en tu vida ni nada, simplemente es porque necesitamos conocer cómo se desarrolló ese síntoma, qué es lo que estabas haciendo cuando empezó, necesitamos saber bastantes aspectos del contexto de ese síntoma, cómo es que inició, cómo es que cómo fue evolucionando, cómo es que permaneció, si es que permanece o es intermitente, si viene y va, qué escala del dolor tú le das del 1 al 10, qué zona de la cabeza te duele en específico, porque también varía mucho eso respecto al diagnóstico. Hay muchos dolores que se dan en áreas específicas del cerebro que pueden implicar que tengas una u otra afección. Entonces, esto es básicamente lo que queremos decir con el que no se te da una consulta de WhatsApp, no porque queramos quitarte ese privilegio,
porque no tengamos vocación o porque nos sintamos mucho y sintamos que no podemos responderte. No, eso es simplemente porque no es lo correcto. Una correcta atención médica despeja bastantes dudas y acerca un diagnóstico certero. Entonces de ahí que tu médico no quiera atenderte por WhatsApp, porque en un simple síntoma no vamos a investigar lo demás que tenemos que hacerlo en una consulta presencial. Sin embargo, actualmente hay bastantes aplicaciones médicas que ofrecen consulta a distancia, consulta remota, ya sea vía chat o solamente formulando preguntas. Algunas de esas aplicaciones son realmente buenas. ¿Por qué? Porque en el filtro que te hace el escribir una pregunta te van diciendo algunas cosas de este síntoma, cuánto tiempo tiene, qué es lo que te lo inició, dónde te duele más tanto, y van haciendo una serie de filtros en el cual ya al formular la pregunta ya va implicado toda esa investigación y el médico que está detrás de ese chat, detrás de esa pregunta, puede facilitarte la ayuda acercándote a algún medicamento o sugerirte algún medicamento vía remota, que obviamente sea de venta libre y que solamente sea de manera temporal, por unos días. Si no te funciona, si no te surte el efecto que tú deseas, siempre se va a optar por una consulta presencial. Es así, por ejemplo, que surgen aplicaciones como un Doc3, en donde nosotros, los médicos que estamos dedicados a atender de manera remota también, damos un consejo, una orientación médica, más no una consulta como tal. Debemos desde aprender a separar eso, orientación médica y una consulta. ¿Por qué? Porque a veces la orientación médica nos puede acercar a un diagnóstico adecuado y puede implicar que no me tenga que hacer ese traslado hasta mi médico si es que vivo muy lejos de mi médico de cabecera, o si estoy en un horario desfasado en donde sé que no voy a encontrar una atención cercana. Entonces puedo hacer uso de esas aplicaciones para que me auxilien mientras llego a esa consulta presencial. Sin embargo, hay algunos otros casos en los que no se puede dar una consulta de manera remota porque es un padecimiento crónico, ya con un diagnóstico establecido, ya con un manejo dado por algún médico especialista, ya con un manejo que requiere estarse monitoreando porque tienes otras afecciones conjuntas que requieren una atención presencial forzosamente. Entonces, estas aplicaciones sí nos pueden ayudar en padecimientos leves, en padecimientos muy comunes, pero siempre en esas aplicaciones vamos a optar porque si no te surgió el efecto, si tu padecimiento lleva bastantes días, te acerques a la consulta médica presencial. Básicamente es eso, invitarlos a que ustedes sepan el por qué no de una consulta en WhatsApp, por qué mi médico no me quiere atender vía remota y que tal vez niegan esta atención. Como complemento te comento, en este periodo de pandemia nosotros debemos de minimizar la consulta de urgencias, por lo que te pediría que conozcas qué es urgente y qué no. Urgente es todo aquello que pone en potencial riesgo mi vida. Si sé que tengo un síntoma de días o sé que es una fiebre que puedo controlar o algún otro síntoma de los que puedo echar mano, algún fármaco de venta libre y me va a estar tranquilizando mis síntomas mientras llega una atención externa de primer contacto, entonces no voy a urgencia. ¿Por qué? El departamento de urgencias o el servicio de urgencias está destinado a atender pacientes que tienen potencial riesgo de muerte. Si no estás en esta condición, entonces yo te invitaría a que ocupes la otra opción, que es la consulta externa de primer nivel, primer contacto, o inclusive puedes echar mano de las aplicaciones que te hemos comentado. Así pues, vas a facilitar que la gente que en realidad necesita la atención de urgencias llegue primero a esa atención y sea atendida de manera óptima, minimizando la atención de los pacientes que realmente no tienen ninguna urgencia. Todo esto y más lo estaremos tocando en otro video, sin embargo, por el momento te dejo ese conocimiento básico. Muchas gracias por haber acudido. Ya saben que cualquier duda, pregunta o comentario lo pueden pasar a dejar en la caja de comentarios o mandar sus preguntas o dudas al correo que está destinado para esto.
Me dio mucho gusto verlos nuevamente por acá. Muchas gracias y hasta la próxima.